Como les estábamos anticipando en el bloque anterior, vamos a abordar ahora un tema que es fundamental para la marcha del país, porque el motorcito de esta economía argentina de golpe se quedó sin combustible, es decir, se quedó en este caso sin agua, como consecuencia de la sequía. Y la pérdida se está estimando, de acuerdo a qué sector lo mire y cómo se lo mire, entre los 19.000 y los 21.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica. Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Finalmente, ¿cuánto se ha liquidado con este dólar soja 3? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Bueno, a la fecha llevamos unos 3.500 millones de dólares. Que es bastante menos de los 5.000, por lo menos. De los 5.000 que había pensado el gobierno que iba a recaudar. Yo creo que hay varias cuestiones de por qué no se han logrado. Y ya se termina, ¿no? Se termina mañana. Lo van a extender unos días más por los feriados, sí, hasta el 2 de junio. Pero bueno. Van a recoger, aunque van a con un tachito. Así es, y capaz que pueda llegar a haber algún dólar, un dólar soja 1, 2, 3, capaz que pueda llegar a haber un cuarto, porque me parece que el gobierno lo necesita. Pero hubo una serie de factores que hicieron que esta recaudación fuera menor a los 5.000 millones de dólares que tenía pautado. Por un lado, la pobre cosecha. La verdad es que si nosotros venimos viendo las estimaciones de cosecha de soja a nivel nacional, toda la semana se fue recortando y estamos en torno a los 21 millones de toneladas. En Córdoba, para que nos demos una idea, estamos en 5 millones de toneladas. Cuando normalmente es prácticamente de la mitad. Más que la mitad, es un 60% respecto al promedio. Si nosotros tenemos que buscar una producción similar, nos tenemos que remontar a la campaña 1999-2000, o sea, 24 años atrás. Cuando no existía la tecnología que existe ahora. Que existe ahora, ni las hectáreas que se sembraban, o sea que es una de las peores cosechas por lejos que está teniendo Argentina. Y por otro lado, que es la variable económica que mueve en todos los ámbitos, que son los incentivos que tienen los distintos agentes económicos. En este caso se trató de incentivar al productor con un tipo de cambio de 300 pesos, pero con la inflación, la depreciación que hay, obviamente ese incentivo se perdió rápido porque estamos con un tipo de cambio oficial de 240, 244 pesos por dólar. Por lo tanto, el incentivo que hay es bastante bajo. A ver, gran parte de los productores que necesitaban vender porque tienen que saldar sus deudas, lo han vendido. Se vendió el 40% de la soja de esta campaña. La paga es tan baja que no alcanza. Quedan aproximadamente unas 10 millones de toneladas por vender, que van a ser aquellos... Esa es la pregunta que te iba a realizar. Sí. Sí, hay soja por vender todavía. Aún hay soja por vender. Y hay soja que se entregó y no se le puso precio, entonces ahí se podría recaudar algo adicional. Si uno cuenta lo que fue el año pasado, la campaña 2021-2022, lo que sobró de esa campaña son aproximadamente unas 5 millones de toneladas, más lo que hay de esta campaña, que dije son unas 11, 12 millones de toneladas, estamos hablando de unos 12.000 millones de dólares en valor bruto que podrían liquidarse. Pero bueno, obviamente, a ver, esta es la pregunta que cualquier agente económico hoy se hace: si hoy tenés un activo, un dólar. ¿A cuánto lo vendo? ¿A cuánto me pagas? O lo vendo más teniendo que puede llegar a haber otro dólar soja, que el 10 de diciembre va a haber un cambio de gobierno. Entonces son todas variables que condicionan o que generan esos frenos en las ventas. Ahora, yendo directamente al productor, lo que asustan son los rindes. Porque el rinde promedio que estábamos teniendo, por ejemplo, en Córdoba, estaba alrededor de los 30 quintales por hectárea. Y resulta que ahora hay 7, 8, 10 en algunos sectores que están beneficiados, ¿no? Es decir, es dramática la situación. Sí, la verdad que es bastante complicado. Nosotros hacemos relevamientos cada 15 días y cada vez que llamamos nos responden que va empeorando el cultivo. En soja, para que nos demos una idea, el promedio de rendimiento es 35 quintales. Sí. Obviamente tenés zonas buenas como Marcos Juárez, donde suelen ser mayores. Pero nosotros estamos en un promedio de 15 quintales esta campaña, o sea, más de la mitad. Y también hay un porcentaje... Más de la mitad menos, ¿no? Menos. Y también hay porcentaje de áreas perdidas muy importante por la sequía, por granizo. Fue una campaña compleja en todos los sentidos. Y en maíz, donde Córdoba es el primer productor, también vemos una merma muy importante. El maíz de primera ya prácticamente ha terminado de cosecharse, con la mitad de rendimiento. Y lo que estamos viendo de los maíces tardíos, que es más del 80% de la producción de Córdoba, también estamos hablando de recortes muy importantes. El año pasado tuvimos 21 millones de toneladas de maíz y hoy vamos a tener solamente 11,
que creo que ya te lo había dicho en otro momento, pero son 700.000 camiones menos que va a tener Córdoba. Claro, ese es el tema. Entonces, si bien vos decías al inicio, las pérdidas en dólares eran pérdidas directas del agro, pero después cuando lo trasladamos a toda la cadena, la verdad que creo que todavía no estamos viendo los efectos negativos sobre el resto de la economía que se van a empezar a ver cuando empiecen a impactar de manera negativa en los distintos eslabones que actúan indirectamente con la cadena agroindustrial. Ahora, ¿qué pasa con el estado de los campos hoy? Ha habido algunas lluvias, pero por supuesto no han sido suficientes, ¿no? Es diferente el panorama en Córdoba, en Buenos Aires, por ejemplo, han tenido un poco más de agua, pero ¿cómo está en general? Bueno, cuando uno ve, estamos teniendo más lluvias, pero si vemos lo que es respecto al promedio, los primeros 4 o 5 meses del año estamos teniendo precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte de la provincia, salvo con algunos departamentos como Río Cuarto, donde tienen un poquito más, pero todavía falta mucha agua por recuperar esos perfiles y eso se evidencia en la siembra de trigo que se está llevando adelante ahora, donde vamos a tener la menor área sembrada en 10 campañas. ¿Por qué? Porque el productor, si bien tiene buenos precios... La menor área sembrada en 10 campañas. Y esto es así porque no tiene agua el productor. En Córdoba, si no tenemos agua, por más que tenga buen precio, no sembras. Y hoy las condiciones hídricas, o sea, las reservas que hay en los suelos, no son suficientes. Incluso hay algunos productores que están esperando hasta julio, por las dudas llueva un poco más, para poder sembrar. O sea, si bien los pronósticos climáticos empiezan a hablar de un Niño, que eso implica para Córdoba precipitaciones por encima de lo normal, eso en Córdoba, en el invierno, que ya de por sí es seco, no es que nos va a llover un montón. Entonces, eso es más probable que hacia finales del año, donde ahí en octubre, noviembre empiecen a venir esas lluvias de verano. Lo que pasa es que en Córdoba deja de llover normalmente en esta época y comienza a llover recién a fines de septiembre. Eso claro, es lo que pasa. Entonces por más que te digan, vamos a tener precipitaciones por arriba de lo normal, y bueno, pero ¿cuánto es en Córdoba? 10, 15 milímetros, no es nada. Claro. Entonces hay que apostarle, y esto es lo que estamos, lo que estoy viendo, la revancha que puede venir para Córdoba, para Argentina, va a ser a través del clima, que nos dé producción, porque en términos de precios uno ve el mercado internacional y los precios van para abajo, hay muchas señales para que vamos a volver a precios más bajos de lo que estábamos teniendo. Entonces todo se juega a lo que es mayor producción y hay que ver el cambio en la política que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, que va a plantear un escenario totalmente diferente del que tenemos ahora. Claro, Gonzalo, ¿a cuánto aspirarían los productores? Yo he estado conversando con algunos de ellos y me decían que un dólar soja 4 tendría que andar rondando los 400 pesos, porque si no, es decir, directamente nos seguimos quedando con el grano. Y más allá de que esté ese tipo de cambio, también el productor es, bueno, ¿qué puedo hacer con esta plata y dónde la puedo invertir? Entonces, si no damos un contexto de certidumbre... además, si no voy a sembrar, ¿en dónde le voy a poner la plata? Exactamente, y también viendo que, de nuevo, esto me parece sumamente relevante porque los mismos que están sembrando trigo hoy van a cosechar con otro gobierno y después van a sembrar el maíz y la soja y la van a cosechar con otro gobierno. A ver, hay muchas variables que podrían cambiar, desde derecho de exportación, el tipo de cambio, algún tipo de otra política, entonces eso va a incidir en el valor que va a recibir el productor. Como te digo, hay productores chicos que no les queda otra que vender porque tienen que saldar sus deudas. Aquellos productores que puedan guardarla verán la posibilidad, como a ver, que esto también me parece muy interesante, muy importante destacar, siempre se le está viendo al productor que venda, pero si todos con sus ahorros, con sus departamentos, con sus bienes, no estamos viendo eso si lo están vendiendo o no. Entonces me parece que siempre la lupa está puesta acá porque tenemos unas exportaciones que están demasiadas concentradas en el agro y que dependemos fuertemente de esos dólares para que la economía argentina funcione. Pero a ver, el que tiene hoy $1 no creo que esté saliendo corriendo a venderlo, lo estén obligando a venderlo.